Quiso Antonio llevarme en sus recuerdos otra vez a esa ciudad que al parecer atesora muchas de sus memorias. Pero yo siento que es más la nostalgia de pensar que ahí se produjo la transición entre la niñez que debió haber tenido y la adultez que tuvo que adoptar a la fuerza. Y siento además que el más fuerte recuerdo, la impresión que más ha pesado en él es la de soledad, la de abandono, vulnerabilidad, desarraigo, desamor. Son palabras cuyo peso puede fácilmente doblegar el alma y marcar el carácter. Pero él, una vez más afirma, decidí dejar lo amargo atrás. Las insatisfacciones, los rencores y los sentimientos no tienen ya cabida en mi pecho ni en mi cerebro, ni determinan mis acciones. Aprendí a quererme a mí mismo, a autoperdonarme, y eso hizo la diferencia. Y continuó. Me acordé de que para celebrar las fiestas patrias en la ciudad se llevaba a efecto muchas actividades tanto para adultos como para jóvenes. Entre la muchachada era muy popular la carrera de bicicletas. El punto de partida en la carretera era la parte alta más cercana a la plaza, un tramo de unos 2,5 kilómetros, y la meta se situaba al inicio de la polvorienta plaza. Todo el mundo andaba alborotado, menos yo. Yo no tenía bicicleta. Y no lo dice con pesar. Al contrario, lo recuerda con una sonrisa. Había, me dijo, trabado una cierta amistad con 2 hermanos, uno mayor que él y el otro más o menos de su edad. Nunca supo sus nombres, solo que les apodaban los naranjeros. Y no sabe o no recuerda por qué. El caso es que unos días antes de la carrera se encontró con ellos a la salida del cine y platicaron sobre el evento. El mayor de ellos, montado en su bicicleta, le preguntó que si iba a participar en la carrera, a lo que le contestó que no, y le explicó por qué. Con mucha sorpresa lo escuchó decir, te presto la mía. Ahora como adulto al recordarlo le sorprende todavía más, porque en aquellos estratos de la población rural, una bicicleta era más que un tesoro. Y prestarla era un acto de desprendimiento descomunal. Aceptó la oferta sin pensarlo demasiado y quedaron en que el día anterior a la carrera, el naranjero le dejaría la bicicleta. No había caminado media cuadra cuando ya Antonio se había arrepentido. Él no manejaba bien la bicicleta, no tenía práctica y la responsabilidad era demasiada precisamente porque el artefacto era tan importante para el propietario. Además, los naranjeros tenían fama de matones y de que siempre portaban cuchillos en la cintura debajo de las camisas. Eran varios los hermanos y formaban como una pandilla familiar. Pero ya estaba sobre el macho y solo quedaba jinetearlo. Los días se hicieron largos y lentos. Por un lado, la posibilidad de participar lo tenía entusiasmado, pero por el otro lado, naturalmente sentía temor. El trayecto era largo, la carretera llena de curvas era estrecha y el pavimento lleno de baches de todo tamaño. Viniendo de arriba hacia abajo, a la izquierda se abría un barranco de respetable profundidad, aunque en un declive bastante suave, pero peligroso de todos modos. A la derecha, el paredón cortado a punta de dinamita en la falda de la montaña para poder construir la carretera. Y el día llegó. En la plaza, desde muy temprano, se había instalado una casa de campaña que albergaría a los miembros de la Cruz Roja y el cuerpo de bomberos se había apostado muy cerca de ellos. Lo que no sabía nuestro amigo era que algunas escuelas de niñas habían reclutado voluntarias entre las jóvenes de más edad. A algunas de ellas él ya las conocía. Habría también miembros de la Cruz Roja ubicados estratégicamente a lo largo de todo el trayecto para atender cualquier eventualidad. Los competidores fueron trasladados en camiones y camionetas porque llegar al punto de partida en bicicleta era punto menos que imposible para meros aficionados.
Ya se encontraban allí los organizadores y empezaron a dar las últimas instrucciones a los corredores, que eran unos 20. Se sorteó el orden de salida y se dio la señal de partida. ¿Has andado en bicicleta?, me preguntó como al descuido. Sin esperar mi respuesta, continuó. Es una sensación de indefensión absoluta. No hay nada que te proteja. Tu cuerpo al descubierto, el viento azotando ferozmente tu rostro. Parece que el menor mal movimiento te va a enviar al suelo. A veces se siente como que toda tu humanidad, tu vida está flotando en el aire. La enclenque construcción del aparato es enervante y la bicicleta del naranjero era solamente el marco, 2 ruedas, la cadena y los pedales. Paré de contar. La habían despojado de la parrilla y de las tapas guardafangos de las ruedas. Esto aumentaba mi sensación de desprotección. Comencé a pedalear. Había decidido que no iba a preocuparme por competir, solo quería llegar ahí abajo en una sola pieza. Al principio sentí la rueda delantera inestable por mi carencia de equilibrio, pero poco a poco me fui estabilizando. Habiendo recorrido unos 500 metros, me sentí más confortable, más balanceado. El grueso del grupo iba muy adelante de mí, no me importaba, me preocupaba más esquivar los baches. Pero el declive de la carretera se acentuaba y aún sin pedalear, la velocidad aumentaba. Yo iba sudando a pesar del frío y del viento, todo mi cuerpo temblaba. Cada vez que me aproximaba a una curva bajaba todos los santos del cielo para que me protegieran. Se detuvo en su relato cuando notó que yo escribía en primera persona. Prefiero que tú lo relates, me dijo, que escribas en tercera persona. Está bien, sigamos. Dice que llevaba, como dicen, el corazón en la boca. El miedo se había convertido en pánico. Los chorros de sudor mojaban sus axilas y se deslizaban de su cabeza rodando por su cara, introduciéndose en sus ojos. El ardor que le producía el sudor obstruía parcialmente su visión. Y antes de que se diera cuenta, ya había recorrido la mitad del trayecto. El viento lo mecía constantemente y los brazos se le dolían tratando de mantenerse en posición. El corazón le latía como una máquina descompuesta. Ya se divisaba el pueblo. Ya podía ver al grupo que iba adelante, muy adelante. Cuando enfiló la recta final, respiró ligeramente aliviado. La pesadilla estaba a punto de terminar, pensó. Pero no, la pesadilla apenas iba a comenzar. Al estar en terreno plano, quiso empezar a disminuir la velocidad usando los frenos, pero estos habían sido utilizados de forma tan constante en todo el aterrorizante trayecto, más bien utilizados en exceso, que la fricción los había desgastado. Tanto que ahora no ejercían presión sobre el metal de la llanta. No podía frenar. Iba bajando a una velocidad que a él le parecía alucinante. Apretaba la palanca del freno con desesperación y no pasaba nada. La meta, la gente, los grupos, los carros parecían acercarse a él a toda velocidad. No lograba parar. Faltaban unos 200 metros para llegar a la meta y la bicicleta no se detenía. La gente no se apartaba, seguramente pensando que el ciclista tenía control sobre el artefacto. En un momento dado, tendría que tomar una decisión. Si se estrellaba contra la gente, alguien iba a salir lastimado seriamente. Tenía que evitarlo. ¿Pero cómo? No tuvo necesidad de pensarlo mucho. ¿Recuerdan que les había comentado que la plaza donde estaba ubicada la meta era solamente un predio polvoso? Pues bien, unas piedras se atravesaron en su camino. Él, preocupado por la gente, no estaba prestando atención al terreno. La llanta golpeó una piedra de mediano tamaño, la bicicleta se inclinó hacia la izquierda, el equilibrio se perdió, cayó arrastrándose sobre el costado y el brazo tocó tierra primero. Después, la cresta pélvica, la rodilla, el tobillo, el roce sobre la tierra destruyó el cinturón y llegó a la piel produciendo una sensación muy dolorosa que llegó casi hasta el hueso. Todos los puntos sobresalientes sufrieron grandemente, el pantalón roto, el zapato izquierdo quedó en el terreno.
Al fin se detuvo envuelto en una nube de polvo. La bicicleta había quedado atrás. Perdió la conciencia. Me cuenta que cuando la recuperó sintió su cabeza descansando en algo blando. Miró hacia arriba y vio unos suculentos y grandes pechos. Encima de esos pechos, la cara de Hilda López, la muchacha que tanto le gustaba. No sintió los raspones, no le importó que sus flacas rodillas estuvieran expuestas o que el pantalón casi se le había bajado, que no tenía un zapato, que el calcetín estaba roto. No sintió ni la vergüenza ni el dolor, nada importaba porque su cabeza descansaba sobre las piernas de una linda muchacha que le sonreía compasiva. Pero el ensueño llegó a su fin cuando un voluntario de la Cruz Roja se hizo cargo de él. Lo examinaron, nada grave. Le aplicaron el mágico mertiolato que según la gente de aquel entonces curaba todo. Y lo dejaron ir a enfrentarse con la cruda realidad. Alguien había traído la bicicleta del naranjero. Bueno, decir bicicleta era demasiado. Más bien diríamos una masa casi informe de tubos, ruedas y cadenas. Todo doblado, echado a perder. Y los naranjeros tienen fama de matones. Se repetía mentalmente, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿Cómo se las pago? Pero en los pueblos pequeños las noticias viajan demasiado rápido. Tanto que al volver a ver hacia su derecha pudo ver a los naranjeros dirigiéndose hacia él. El pánico lo paralizó. No pudo mover ni una pestaña. De nuevo el sudor hizo su aparición, el corazón se desbocó, esperaba de un momento a otro ver aparecer los cuchillos, hasta le pareció verlos brillar en sus manos. Volteó la cara para no verlos, ya estaban junto a él. Sintió una mano sobre su hombro y un escalofrío recorrió su columna vertebral. La mano sobre el hombro empezó a dar suaves golpecitos en su omóplato derecho, de la forma en que normalmente se hace para tranquilizar a alguien. Giró la vista y vio el gesto preocupado pero afable del dueño de la ahora chatarra. Le preguntó si estaba bien. Le dijo que no se preocupara, que de todos modos la quería cambiar por una mejor. Recuperó el aliento. El alma volvió a su cuerpo. Un profundo suspiro lo devolvió a la vida. Hasta pronto.